Hola a todos y bienvenidos a Rigging in Toon. En estos vídeos vamos a añadir ahora los deformes a nuestro personaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es os voy a explicar los tres tipos de deformes que vamos a utilizar. Aquí añado un dibujo de muestra. Voy a desconectar mi rigger. Aquí. Y voy a dibujar un cuadrado. Aquí vengo con esta herramienta. Aquí le digo que sí. Así. Apenas vemos la línea porque así, ¿no? Aquí tenemos esto y le añadimos un color. Ahora no importa el color ni nada que vayamos a añadirles para explicar la diferencia. Aquí tenemos nuestro color, nuestro dibujo. Voy a ponerle un color más claro todavía, que se vea bien. Ok. Entonces, aquí tenemos que añadir nuestro deforme. Entonces, tenemos varios tipos de deformación, como van a ver. Entonces, para añadir lo que haremos será añadir una cadena de deformación. ¿Esto qué hace? Aquí crea un grupo que en el interior van a estar los diferentes deformes que queramos añadir y son asociados a el dibujo que vemos en el Drawing Substitution o en la librería. Es decir, van a estar asociados al dibujo que aquí se llama 1. Entonces, ahora yo creo aquí un deformer con este botón, Rigging Tools, y aquí vemos los diferentes tipos de deforme. Bone, curva, envelope, esto es para los juegos, que son bone, y Freeform Model, que este deformer es a partir de la versión 17. Entonces, el deformer bone, o sea, creo que es el que la mayoría conocen. Entonces, lo que tienes que hacer es muy útil cuando tienes figuras que son alargadas, como por ejemplo este rectángulo. Entonces, lo que tienes que hacer es como si colocáramos, como si esto fuera nuestro brazo, y colocamos aquí el punto de rotación, decimos que es aquí, y el medio sería, el siguiente sería como el codo, entonces le decimos que es aquí, y el siguiente sería como la muñeca, ¿no? Entonces, como nos falta la mano, vamos a decirle que es aquí. Esto de aquí sería la línea de la amplitud, la zona que queremos que intervenga. Entonces, agrandamos más o menos. Normalmente tienes que hacer del tamaño del codo para que sea más lógico. Entonces, presionamos Shift T o animar y nuestro deformer ya estaría hecho. Entonces, si vemos aquí, hacemos así y el bone lo que hace es que ya tendríamos, por ejemplo, una articulación hecha con un rectángulo sin necesidad de hacer todo el proceso de rig que habíamos hecho antes. Entonces, como ven, es una manera rápida y es la que yo creo que la mayoría de la gente conoce. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un bone. Ahora vamos a hacer otro dibujo con otro deformer. Entonces, así van a entender. Si quiero que sea el mismo dibujo, lo que hago es, vamos a poner esto como estaba, hago control Z. Entonces, vengo aquí y lo duplico, el dibujo, con Alt Shift D, porque quiero que sea el mismo dibujo. Como ven, aquí dice 2, pero el dibujo es el mismo. Y le añado otro deformer con esta herramienta de aquí. Y lo que va a hacer es crearme otro cable más que será otro deformer, como si yo entro aquí van a ver que está el bone que hemos creado. Entonces, si yo le digo que a esta herramienta le añado otro deformer, ¿sí? Y me dice que ha creado otro cable. Y ahora, con la herramienta Rigging Tool, venimos aquí y le decimos, por ejemplo, que quiero que sea una curva. Entonces, una curva así y que ponerla bien porque hay que arreglarle aquí los handles, lo cogemos con el ratón o con el estile y lo colocamos así. Como han visto, el eje no está bien. Entonces, ahí, así.
y lo que hace es una curva sencilla, que sería más para colocarla en el medio, porque si la colocamos aquí, reacciona de una manera diferente. Entonces, luego eso va a depender de lo que quieran hacer con la animación. Entonces, por ejemplo, mi curva vamos a dejarla ahí. Entonces ahora, como ven, tengo el dibujo 1, pero si cambia al dibujo 2, vuelve a mi deformer hueso, bone o hueso. Entonces, los deformer de esta manera, como hemos creado, están asociados al dibujo. Entonces puedes tener varios tipos de deformer por un mismo dibujo, solamente duplicándolo. Como ven, así hemos cambiado. Entonces vamos a añadir otro. También pueden añadir al mismo dibujo dos tipos de deformer, como aquí. Tienen la lista, tocamos el elemento y aquí tienen la lista de deformers. Entonces yo le puedo añadir el deforme que ya he utilizado o añadirle uno nuevo, como aquí. Entonces vamos, el envelope es un deformer que permite cerrar, o sea, es una curva al final. Entonces, todos sus puntos van a estar conectados y así es el que vamos a utilizar en nuestro rig, porque para hacer el master controller es el ideal, porque en realidad lo que hace es que nos evita tener que redibujar a cada frame, porque vamos a animar los puntos. Entonces, si lo hacemos con la silueta de nuestro dibujo, no tendremos que redibujar cada vez. Y encima, si nuestro dibujo tiene contorno, una línea negra visible sobre todo, o de otro color, si lo agrandamos con el deformer, si deformamos la línea, siempre va a mantener el tamaño. O sea que si lo hacen con el PEG, la línea cambia de tamaño. Si agrandamos se pone más gruesa y si lo reducimos se pone más fina. Entonces, para cerrarlo, una vez que hemos llegado a este punto y decimos, ya queremos que esté cerrado, siempre es en este punto, en el offset, se llama este nodo, y con Alt, si ven, ahora aquí tiene una pequeña C diciéndome que estoy haciendo una curva. Entonces, si quiero cerrarlo, tengo que teclear Alt y se transforma y se vuelve redondo la cruceta, indicándome que va a cerrar. Entonces, así, y con Alt rompen los ángulos también. Y para recuperarlo solo tienen que volver a moverlo sin tocar ninguna tecla. Entonces con Alt lo teclean así y ya tendríamos nuestro deformer envelope. Entonces aquí, como ven, el envelope permite hacer esto, o sea, deformar tu dibujo libremente. Entonces para nosotros va a ser más útil, ¿lo ven? Que si lo hacemos con el curva, que nos faltarían deformers, etc. Entonces, esto que ven aquí no es un error. Siempre tienen que mirar en la vista render. Si tienen un ordenador muy potente, podrían configurarlo para evitar ver esto. Esto es solamente en la vista OpenGL y es porque no tiene suficientes puntos aquí. Entonces, si le añadimos un punto, se reduce. Entonces, es visual. Hay veces que en realidad hay que añadirle más puntos porque no reconoce bien la línea. Entonces, pero eso en la vista render, miren siempre, y si está bien en la vista render, va a estar bien después, en la OpenGL también. Entonces, aquí han visto, tenemos nuestra cadena de deformer para los diferentes dibujos. Con este botón activamos, mostramos los deformers, por ejemplo aquí, y con el mismo botón lo desactivamos clicando fuera. Sí. Aquí, si cambio, como ven, aquí demuestro el dibujo, pero si cambio el deformer, me cambia.
Es por eso que es mejor duplicar el dibujo mismo si es el mismo y añadirle otro deformer, porque en la timeline, si estamos animando y queremos comenzar con un deformer curva, por ejemplo, con un deformer bone, perdón, aquí y luego, y quiero animar, vamos a decirle hasta aquí, hago F5 para prolongarlo y yo hago esto. Entonces, si luego quiero el mismo dibujo, le digo, entonces, si quiero, animo hasta aquí con el hueso, ¿no? Que he hecho hasta aquí, como han visto, así, ¿no? Y digo hasta aquí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una interpolación. Así. Me está haciendo porque no hay keyframe. Ahora les explico qué está haciendo. Entonces, como ven, aquí se ha hecho. Entonces, así, ¿no? Esta es mi animación de aquí. Pero luego quiero que sea otro, que el dibujo ahora pues tenga otra forma, etcétera. Entonces, vengo a mi dibujo, lo cambio y utilizo el 2, pero le digo que con esta deformación. Entonces, aquí el 1 y aquí el 2. Entonces, así puedo usar en la misma espacio de tiempo, en la misma línea de la timeline, puedo utilizar diferentes deformes. Esa es la única manera, es cambiando el dibujo. Si no, entraríamos a sistemas más complejos que para una animación personal no vale la pena. Entonces, como ven, puedes jugar con los dos, pero duplicando el dibujo. Entonces, hay una herramienta también muy útil que es, por ejemplo, yo he deformado esto así y digo, me gustaría que esto fuera mi dibujo o por si quiero continuar aquí, pero con un envelope, por ejemplo. Se ha deformado así, muy bonito, etcétera. Y yo digo, ya me gustaría que esto fuera mi dibujo y que encima tuviera un deformer también. Entonces aquí seleccionan su dibujo y van a animación, deformation, y aquí tienen dos menús que dice Convert Deformed Drawing to Drawings. Entonces, esto lo que hace es que te convierte el dibujo deformado en un dibujo nuevo de tu drawing sustitución. Es muy útil porque, como ya he dicho, aquí ya está deformado, el dibujo está hecho. Y luego aquí también tienen esta que lo que hace es crear el dibujo con una deformación también. Por ejemplo, vamos a hacer esto y van a ver lo que hace. Entonces aquí, mi dibujo. Me lo ha creado con una deformación como la que tenía, que era la curva. Entonces es una curva que es así. Y mi dibujo, si entramos dentro, en modo dibujo, ven que es un dibujo. El pequeño detalle es que hace un vector y no un bitmap. Entonces, si van a continuar con bitmap, seleccionan clic derecho, seleccionan la línea y convert brush stroke to pencil lines. Y así, ¿sí?, se convierte en una línea que pueden borrar, etc. Es una manera también de cambiar, por ejemplo, y ahí tienen todo convertido en dibujo. Es una manera útil de utilizar el deformer por si quieren no hacer una plantilla o guardar el deformer luego, que es muy engorroso. Pueden hacer eso, guardarlo como dibujo y así tendrían hecho ya todo su dibujo. Entonces, esto también te lo creas y el color está, el colorar te hace lo mismo que lo que él tenía. Entonces, esto de aquí es para mostrar un deforme
Y esto de aquí es para mostrar varios. Entonces les voy a enseñar cuando hagamos en el personaje a qué sirven estas dos herramientas. Y luego otra cosa que se puede hacer, como hay veces que he visto preguntas de si se puede añadir dos deformers en un dibujo, etcétera. Una cosa que se puede hacer es, por ejemplo, vamos a añadir un deformer envelope. Sé si saben que tienen una herramienta en el programa para hacer envelopes, un script creado por Toon Boom que sirve para hacer el envelope automático. Y yo personalmente no lo utilizo, pero porque me gusta colocar los puntos donde yo quiero. Pero sí que la verdad es muy útil, es muy precisa y si tienes prisa por hacer, yo creo que es interesante echarle un vistazo. Entonces, cuando vayamos a hacer, por ejemplo, el ojo, lo podemos probar para que vean de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, aquí, si ven, yo intento que sea por el medio de la línea para que la deformación esté bien hecha, porque si está al exterior, la deformación no siempre es tan exacta. Entonces, si está en medio aquí, no va a romper el color, porque si ven, con este botón de aquí, le Top Light, aquí pueden jugar con la opacidad de la línea y así pueden ver que el color está aquí. Si pasan por el medio, cuando se va a separar no se ve tanta ruptura en el color como hemos visto al principio. Entonces, para evitar eso, esto es porque hay línea. Cuando no hay línea, pues no hace falta ser tan meticuloso. Entonces, cuando está en el rojo el deformer, es porque estamos editándolo. Entonces, así, cuando está verde es que ya está hecho. Entonces, como ven, aquí, ¿sí? Lo hacemos así. En el render se ven los deformes, pero es visual, ¿eh? Luego no se imprime. Entonces, ven, así. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera añadirle otro deformer porque aquí tenía un otro dibujo, lo puedo hacer. Yo, una vez que ya tenía mi deformer hecho, hago Shift o me pongo en modo animación, ¿ok? Clico fuera y vuelvo a Rigging Tool y continúo, pues por ejemplo con el envelope y yo quería hacer, espera, no me deja, clico en un lado porque no me está dejando. Ahora. Y así, por eso. Y ya han visto, me ha dejado. Lo clican fuera de la cadena y yo podría tener doble deformer. El deformer va a estar asociado al dibujo que tenga abajo. Si no hay nada abajo, lógicamente no va a hacer nada. Pero no hay nada, no hace nada. Por eso que es. Pero eso cuando tienen dibujos más complejos es muy útil. Y luego si quieren, otro pequeño herramienta es si quiero poner estos deformer que estén a cero, a reset cero de posición, etcétera. Y en dos maneras, seleccionan aquí, así, con esta herramienta activada. Hacen así, lo ven que están todos blancos. Todo. Y aquí tienen resetear el frame en el que estamos. Entonces le decimos que sí, ya han visto. Y esta de aquí le he añadido yo es resetear todos los frames, es decir, todo lo que esté aquí dentro. Eso se añade esto en la cadena de deformación, en el grupo de la toolbar. Clic derecho al lado, que haya un hueco, porque si no, no te deja. Customize y en Customize aquí estaba Reset Remove All Keyframes. Entonces así pueden eliminar todos los keyframes. Como ven aquí hay otras
otras herramientas también más avanzadas, pero no nos hace falta para lo que tenemos que hacer. Entonces, y ahora vamos con nuestro personaje. Ahora vamos a añadir, vamos a comenzar a añadir los deformes a nuestro rig. Entonces vamos a empezar por el brazo que hicimos al principio. Entonces estamos aquí en el brazo 1. Entonces vamos de izquierda a derecha. En la mano yo no pongo deformes, no. Son dibujos, es más complicado de lo que parece. El añadir un deformer a una mano no tiene mucho sentido. Si vuestro personaje es un monstruo, tiene puños, no es que tenga una mano humana, entonces pues ahí sí puede añadirle deformer, es más interesante. Pero cuando es una forma tan compleja, la verdad las manos normalmente no se añaden deformer. Entonces, nosotros no vamos a añadir huesos porque hemos dividido en dos, entonces no nos es muy útil tener un deformer bone en nuestro rig. Entonces lo que vamos a hacer es directamente envelope para poder hacer después el master control. En algunos puntos concretos vamos a añadir otro tipo de deforme que es más interesante para lo que vamos a hacer que el envelope. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo a 0 mi rig, es decir, que no tenga un movimiento, porque el deformer me lo va a hacer donde esté el dibujo, entonces no está bien que esté movido. Entonces vamos, por ejemplo, empezamos aquí, clico la banda del brazo. Entonces yo como trabajo, lo que hago es que añado un display a esta herramienta de aquí. Si se acuerdan, teníamos en Advanced Display, es decir, que podemos tener varias eh, cámaras diferentes en todo. Cámaras no son displays, son pantallas, no más que una cámara. Entonces podemos tener diferentes donde queramos en todo nuestro espacio de trabajo. Entonces yo añado un display nuevo, control Y, por ejemplo, con Alt lo conecto y aquí, por ejemplo, vamos a llamarle deformer y así utilizamos este todo el tiempo. Y lo que hago es que aíslo con el display mi dibujo para poderlo hacer entero, porque aquí como ven está cortado. Entonces no voy a poder hacer el deformer entero si lo hago con esta vista. En la vista dibujo no se puede hacer un deformer, o sea, aquí no se puede. Entonces tiene que ser en la vista cámara. Entonces yo cambio aquí, me voy a mi display deformers y así está aquí solito y tengo la forma original del dibujo porque el peg estaba a 0. O sea, 0 de movimiento. Si está en Z, eso no pasa nada. Entonces, aquí, para poder ver la línea, como les he dicho antes, he clicado aquí y bajo la opacidad y así puedo ver el color. Lo que pueden hacer para que no se ponga de este color es activar aquí BB Box Selection Style y así cuando seleccionamos nos cambia de color en ese momento, que para el deforme no nos interesa que cambie porque entonces como ven está ahí haciendo. Entonces ahora lo que hago es que vamos a guardarlo, añado mi cadena de deformación y lo que yo hago siempre es nombrar cada deformer, porque pueden dejarlo así, aquí no ven los nombres, pueden dejarlo así, pero yo lo hago para saber a qué dibujo se refiere, para no equivocarme, etcétera. Entonces, como hemos nombrado mi dibujo 1F00, yo vengo aquí y le digo 1F00. No tienen obligación de nombrarlo de ninguna forma específica, pero yo es para encontrarlo más rápidamente y saber que este deformer de aquí, si yo giro y estoy en una vista QF o es otro dibujo y se llama A, no es el mismo deformer. Entonces, visualmente lo veo enseguida sin tener que activar nada más. Entonces, aquí en Rigging Tools, como hemos dicho antes, me coloco, clico Envelope Mode y aquí ya empiezo. Entonces, como aquí hay varios puntos, va a haber muchos puntos,
Yo empiezo por el sitio en el que yo creo que son comunes los puntos. Es decir, por ejemplo, aquí en esta esquina tengo común el color de la chaqueta y el del puño de la chaqueta, pero no tengo la piel, entonces tengo que decidirme qué hacer. En este caso, me interesa más el puño de la chaqueta y la chaqueta que la piel. Que la piel, a lo peor, la podemos quitar. Entonces, pero el puño de la chaqueta no, porque es para jugar con ello. Entonces, empezamos aquí y casi siempre vamos a intentar empezar por un punto, un ángulo o por una zona oculta al rig. Es decir, si miran aquí, la zona oculta está por aquí, no está aquí. Entonces, así casi siempre, ¿eh? No quiero decir que sea siempre, luego veremos. Entonces, aquí, mover. Aquí con Alt lo rompo. Ahí le he puesto un punto. Mientras más puntos tenga, más manipulable, más puntos hay que manejar. Entonces, mientras menos hay que manejar, pero el detalle, la precisión va a ser menor. Entonces, por eso yo le prefiero añadirle más, pero es verdad que aquí, por ejemplo, puede ser que no nos haga falta. Entonces aquí pueden ir viendo, como aquí me puse el personaje entero, cómo va quedando. Entonces puede ser que no les haga falta un punto ahí para animar, para poner esto así. Pero yo prefiero porque así directamente no tienen que mover esto y lo pueden colocar así para subirle un poco el puño, etc. Entonces, como han visto, como aquí no hay línea, no es que se vaya a provocar nada si no lo hacemos bien. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es continuar este deformer. Me vengo a la herramienta editar, rigging tool y aquí con alt, ¿sí? Y yo puedo añadirle otra curva y así lo cierro y están unidos. Entonces yo puedo hacer lo mismo aquí, pero ya les digo que en el color de carne no nos hace falta. Entonces lo podemos dejar así y si ven aquí, podemos hacer así fácilmente. Es aquí, si quieren, aquí no, como no hay otro offset, no podemos hacerlo. Entonces pueden hacer es así y dejarlo sin acabar. Porque cada punto del deformer es un punto, es un anclaje donde se va a quedar el dibujo fijo. Entonces pueden hacer eso y luego, por ejemplo, para animarlo, lo que hacen es que seleccionan los dos a la vez y lo mueven y ya está. Entonces, por eso aquí, como ven, este es un envelope más complejo, pero nos va a evitar tener que redibujar cuando vamos a hacer el turnaround. Entonces, va a ser más manejable. Es más difícil a dirigir todo esto y a controlar los puntos, pero en el momento de hacer un retake de la animación y todo es más fácil controlar un punto de animación de esto que rehacer un dibujo. Entonces, el tiempo que se gana es mucho mayor. Aquí han visto. Entonces aquí, ahora miramos y pasa algo. Entonces vamos, yo clico y ven mi pivot está aquí. No está donde lo habíamos dibujado. Si miran en la herramienta Drawing Pivot, el pivot está aquí. Pero él me dice, no, estoy aquí. ¿Y por qué me dice esto? Porque le hemos añadido algo en el medio entre el pivot, entre el PEG y el dibujo. Entonces, si yo le quito esto, me dice que mi dibujo está aquí. Y como le hemos añadido esto, él no sabe de dónde está el pivot.
Entonces lo que hacemos es, para decirle, no, el pivot es este. Entonces yo hago un clon de este dibujo, control C, control V, aquí, abrimos sus propiedades y aquí, como ven, es el mismo dibujo. Desactivo todas estas dibujos para que no sean visibles en caso de que se conecten en alguna parte. Y le llamo, por ejemplo, pivot para saber qué es el pivot. Entonces ahora si yo selecciono mi brazo, vuelve a tener su pivot. Entonces, esto es lo que se utiliza para decirle al pez, oye, soy yo el pivot. Entonces es muy útil porque con este dibujo puedes ponerlo donde te interese y poder tener el pivot, el control absoluto del pivot con un dibujo y no con el peg, porque con el peg no puedes cambiarlo durante tu animación y con esto sí puedes. Entonces por eso tendremos que añadir esto en todos los peg donde vamos a añadir deformer, porque si no lo perdemos. Entonces ahora continúo con el for elect. Entonces, por ejemplo, aquí, for elect no, for arm, lo mismo, añadir cadena de deformación, lo renombramos y lo mismo. Aquí, como la parte oculta es esta del codo, sería su parte no visible, vamos a decir, empiezo aquí. Entonces ahí, y hago como si fuera el círculo de nuestro dibujo. Entonces aquí, quieren, pueden hacer aquí un punto en el medio para hacer como un bíceps. Si queremos hacerle como músculo a nuestro personaje. Y aquí lo mismo, un semicírculo, porque se supone que es la muñeca. Entonces, aquí me acerco para ver si estoy haciendo bien. Sí. Esto los manipuladores, los controladores del deforme, intenten dejarlos accesibles porque lo pueden dejar así, pequeñito. Pero intenten dejarlo que lo puedan coger cuando están animando. No muy complicado, no muy exagerado ni muy pequeño, porque si no luego para atraparlo va a estar difícil. Entonces así, con Alt, ay, perdón, así, como ven, este sería el deforme de mi brazo, Shift T para darlo por concluido. Y si vemos mi personaje, aquí, vamos a ver el brazo para que lo vean. Aquí, así, si yo lo giro, que es ahí, si yo lo giro, yo puedo adaptar y, por ejemplo, yo quiero sacarle un poco de músculo, solo tengo que hacer esto. ¿Han visto? Le pasa lo mismo que antes, después no se preocupen. Y como ven, así, entonces ahora lo pongo como estaba. Y aquí le añado el pivot. Yo lo que hago es que añado todos los deformes y luego de golpe añado el pivot. Entonces yo les muestro, hago el brazo entero y luego ya hago más rápido los siguientes porque es todo el rato lo mismo, ¿eh? No va a cambiar nada. Entonces lo mismo.
Aquí directamente hacemos doble deforme, porque esto vamos a necesitar, hacemos doble deformer o hacemos un deformer curva también. Entonces así solo tendríamos que hacer esto, que creo que va a ser mucho más interesante. Lo voy a hacer más bonito. Me lo pongo así. Lo que podemos hacer es al revés. Le damos la vuelta porque el punto de la hombrera está ahí. Así. Colocamos así y está bien. Entonces, ahora lo que hacemos es, ¿no? Colocamos aquí y los tres, como ya saben, hemos perdido el pivot. Entonces venimos y clicamos control C, control V y sin deseleccionar, clicamos aquí, set property on many layers y aquí decimos overlay off, line art off, color art off, underlay off. Le decimos aceptar y así todos nuestros layers estarían desactivados y al mismo tiempo yo lo dejo activado y lo renombro. Le añado el sufijo, insertar texto, guión bajo y le añado piv de pivot, no más largo. Entonces ahora, si miramos sus propiedades, está desactivado y tiene el nombre correcto. Entonces así los conectamos y ya tiene nuestro pivot. Y aquí el deforme siempre lo hace un poquito a un lado, dejen moverlo si quieren, no es obligado. Pero hay muchas maneras de hacer el rig, entonces esto es una idea, luego seguro que ustedes van a encontrar mejores. Entonces, como han visto ahora, voy a poner lo otro display. Tengo aquí toda esta parte de aquí, lo selecciono y pueden ver todos los deformers que ya están hechos y que todo tiene su pivot correctamente, ¿no? Como ven. Y ahora sí, ahora ya podríamos hacer otra parte. Ahora voy a hacer lo mismo para el otro brazo y ya continúo.
Ahora hemos hecho hasta aquí de deformers. Entonces ahora vamos a pasar al cuerpo. Entonces, te enseño así un poco qué es lo que he hecho. Aquí, por ejemplo, el cuello de la camisa, de la camiseta interior, perdón. Aquí, ¿ves? Puedo mover así o seleccionando aquí, pues dibujarlo así, que se le vea un poquito más, o moverlo de esta manera, así. Entonces, por eso el deformer al final es muy útil, muy práctico y la verdad, ya verán que es muy útil. Nos va a ahorrar mucho, mucho tiempo. Entonces, ahora vamos con el cuerpo, donde voy a empezar con los bolsillos. Entonces, les voy a enseñar deformer. Por ejemplo, el bolsillo, para hacerlo, podríamos hacer un envelope súper complicado, como hemos hecho para los puños de la camisa, del traje. Entonces, hacer aquí un super envelope que pase por aquí, que pase por aquí, pero en realidad es como la mano. Entonces, va a costar más animar todos los puntos que hacerlo así. Yo haría con el envelope en el nuevo Tumbum, tienen freeform, es que lo que crea son puntos de deformación, entonces permite mover anclar ciertos puntos del dibujo. Entonces, por ejemplo, le creo uno aquí, perdón, que no he elegido la buena, ahora. Yo le digo que hay uno aquí, uno aquí, uno aquí y otro aquí. Entonces, si ahora animamos, ¿lo ven? Esto se deforma de una manera eh, ah, más rudimentaria, pero que para lo que vamos a hacer, pues nos es suficiente. Entonces, yo le voy a añadir otro punto aquí. Así, puedo hacer un poco así. ¿Ven? Pueden hacer una falsa perspectiva solo moviendo un punto. Entonces, me parece que ese es más interesante para el bolsillo que si hacemos otro tipo de dibujo y si no, lo que haríamos sería pues dibujarlo y ya está. Me parece que un deformer así es suficiente. Si luego cuando hacemos el master control nos damos cuenta de que no, pues lo podemos cambiar y ya está. Antes de hacer el master controller porque vamos a hacer una pequeña animación con ello antes de hacerlo, entonces lo vamos a ver si no funciona. Hacemos lo mismo para aquí. Vengo aquí, freeform, y hago los mismos puntos, 1, 2, 3, 4 y el medio. Entonces, y aquí. La banda la vamos a hacer con un envelope, porque así la podemos reducir de tamaño fácilmente. Como ven, el rig va a tener diversos, ¿no? Así no, un envelope aquí. El Freeform es un deformer que es nuevo en la versión de Toon Boom, entonces pues le quedan muchas mejoras, no está tan pulido como puede estar en un envelope a la hora de manejarlo, entonces tampoco hay que abusar tanto de él en medida, porque si luego pueden tener errores, yo no he tenido de momento, pero sí he entendido de gente que ha tenido errores con ellos, porque al final la manipulación es un poco compleja porque le faltan herramientas, falta que esté más pulido para que funcione mejor. Pero seguro en la próxima versión estará muchísimo mejor para poder usarlo más libremente. Entonces intento que, si han visto, intento que esté simétrico para manipularlo más fácil a la hora de mover. Entonces aquí lo cerramos. Ven, hace los handles enormes. Sí. Ok.
y el cuerpo. Entonces, en el cuerpo era lo que les quería enseñar, donde quería llegar. Aunque nuestro cuerpo no estaba asimétrico y por eso, como no lo dibujé bien en su momento, pues tenemos aquí este punto, pero no pasa nada. Pasa nada cuando es nuestro dibujo. Si es por un trabajo, les recomiendo hacerlo bien. Entonces, como ven aquí, como yo he bajado la opacidad de la línea, vemos como dos líneas. Entonces, esta es la línea del overlay. Si se recuerdan, esta línea de aquí. Entonces, yo lo que hago es que le creo un punto aquí, donde comienza, pero aquí en el medio, para poder controlar esa línea del overlay. Si yo hago un punto al azar, la va a controlar, pero también donde está situado. Entonces aquí le hago un punto, le haría otro como por aquí. Entonces vengo aquí. Y el otro, que ya había hecho aquí un extra de la línea, de acabar lo hago donde acaba mi línea overlay y uno aquí abajo. Entonces así. Como ven, hago lo mismo del otro lado, menos que esté a la misma altura, es más o menos, no tiene que ser exacto. Y lo mismo que esté, no sé si pueden apreciar que está más sombrío porque hay dos líneas. Es así. Tirándolos y jugando con ellos pueden llegar a la curva deseada. Aquí. Y subimos. Así. Entonces ahora, si yo me pongo en mi vista del rigger, así, miren lo que pasa. Entonces, ¿se acuerdan que tenía este punto? Entonces, como para moverlo, cuando voy a hacer así, entonces así, cuando hago así, yo puedo bajar y subir mi línea, lo que me interese. Entonces, por eso que es útil tener un punto aquí para poderla controlar como queramos. Entonces, aquí está bien porque la vamos a hacer engordar todo lo que queramos. Es por eso que está bien. Y aquí esta línea me está muy bien. La voy a poner más bonita, que me gusta. Que aquí ya pasa más por el medio que antes. Entonces, sí, sí. Así ya tendríamos la parte de abajo. Entonces, en lo siguiente, vamos a acabar. Le ponemos bien, bonito. Y hacemos los pivots, como siempre. Entonces, control V. Desactivamos los dibujos. Y renombramos. Como son clones, siempre que creemos un dibujo nuevo o modifiquemos su pivot, va a modificarlo también en general. Aquí el cuerpo, el upper body va a tener el mismo pivot, entonces creo
que se lo pusimos a la en mano. Y aquí que pusimos lo mismo. Entonces, pero es el pivot del cuerpo. Aquí a los bolsillos lo pusimos a la mano, si lo recuerdan, así. Entonces, aquí hemos llegado. Entonces hacemos el cinturón, que lo que vamos a hacer es una curva directamente, sin envelope. Nos ponemos en la vista de formers y hacemos una curva así y que sea lo más recta posible. Como ven, aquí no está recta. Y así. Entonces lo hacemos así porque así luego el cinturón podemos moverlo. Si quieren, lo que pueden hacer es separar la hebilla, pero yo en este caso no lo veo muy útil, que digamos. Entonces, como ven, aquí el cinturón, y tendría que bajarlo un poco más para que se vea hasta aquí, desde aquí. Entonces, tendría que hacer así. Como ven, la hebilla también se deforma porque no la he separado. Si lo que quieren es, lo que pueden hacer es separarla. Pero no creo que sea necesario porque nunca la vamos a ver realmente entera. Pero si quieren evitar que se deforme de esta manera, como ven, el cinturón estaba así. Entonces lo mejor que pueden hacer es separarla. Pero yo no lo voy a hacer, no me importa que se deforme. Entonces continúo añadiendo los otros deformes.
Ahora, una vez hecho ya los deformes de las dos piernas, ya tenemos todo el cuerpo que podemos ver, control A. Y la tocamos aquí, así añade deforme, visualiza deformes a deformes existentes. Entonces, como ven aquí, ya tenemos todos los deformes del cuerpo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en la cabeza. Entonces, así, yo copio la quito, control X. Y vamos ahora al grupo de la cabeza y empezamos lo mismo. Empezamos con la cabeza, que es lo principal, y hacemos poco a poco. Entonces, vamos a empezar. Como si se acuerdan, le pusimos un OL a la cabeza, aquí, una línea en el OL, para que cortara con el cuello. Sí, cuando vayamos a hacer el master control, podemos decirle, ahora no cortas y ahora sí cortas. Si solo es una línea, no pasa nada. Entonces vamos a empezar por un extremo. Sí, por ejemplo, perdón, que no he seleccionado el envelope deforme. Sí, sí, dándole forma. Mirar aquí abajo cómo va quedando. Y cerramos. Yo creo que con 4 puntos va a ser más que suficiente. Aquí vamos a subirlo un poquito para que coincida. Así, creo que está bien. Okay. Entonces, luego le añadimos el pivot, así lo hacemos todo de golpe. Bueno, ahora hago lo mismo con la oreja, con las orejas.
Bueno, ahora añadimos, ya podemos borrar este display. Si vemos el personaje, aquí, tenemos en reconstrucción. Bueno, ya ven que hemos hecho el deforme. Les añadimos los pivots que me quedaban por crear aquí. Control C, Control V. Acuérdense de desactivar todo para que no haya problemas. Y renombrarlo, eso ya es opcional, ¿eh? Entonces así, hay que coger su pivot correcto, las cejas y el deforme. Aquí duplicamos para el máster de la ceja y los pivots me faltan en este ojo. Hacemos lo mismo, control C, control V, renombramos y desactivamos sus layer arts. Aquí. Así. Y control C, control V para la máster del ojo, porque va a ser el ojo el que va a controlar. No sé si lo hemos hecho para el otro ojo, no creo. Y comprobamos que todos nuestros elementos tienen pivot, etc. Vemos aquí que sí, aquí sí, sí, los ojos también, ceja también. Aquí, por ejemplo, no he añadido el pivot. Desactivo. Y la boca. Parece todo tiene y me falta la cabeza. Entonces la cabeza cogemos control C y control V. Entonces aquí yo creo que ya está más que bien. Creo que aquí ya está bien. Entonces tenemos aquí la cabeza. Yo creo, vamos a hacer control A y normalmente todo tiene deforme. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora, como ya tenemos nuestro personaje, vamos a deformarlo como el dibujo final. Si se acuerdan, aquí les pongo. El original estaba así, con las arrugas un poco curvadas, los párpados son más bien así. Entonces vamos a activar default, porque así lo teníamos ya puesto delante, si se acuerdan. Entonces vengo aquí con mi deformer y ¡pum! Lo muevo un poquito así. Pueden verlo aquí, como está cogiendo forma. Recuerden que los deformer, cuando vemos en el OpenGL, que es la vista cámara sin la vista render, sin la flora azul, cuando vemos hay veces que vamos a ver como que no es bonita la deformación. Entonces, si nos ponemos en modo render, es el resultado real de la deformación, no es cuando está así. Les aviso porque a veces ves líneas blancas, se deforma el color. Como van a ver ahora con los párpados nos va a pasar eso. Entonces, está aquí. Y aquí. Le bajo un poquito. Así. Pero normalmente lo habíamos dibujado ya en su sitio. Le vamos a hacer los párpados. Aquí sería más bien ponerlo un poco así. El otro también. Podemos curvar un poquito para que parezca más real. Un poco más. Le bajamos aquí. Le hacemos un poquito más así. Si parece un poco más real. Como ven, aquí la línea se separa. Entonces,
no es que esté separada, porque luego cuando miraremos aquí, está bien. Entonces eso es normal. Tengo que ver por qué veo un punto. Perdón. Veo un punto extra que no sé de qué. Eso es porque no tiene los suficientes puntos y en las preferencias tenemos puesto, ya que lo vean más en detalle, baja resolución para la deformación. Entonces que no hay suficiente punto aquí. Entonces si yo le añado, por ejemplo, un punto aquí, que debe tenerlo en el color también, si hacemos, como ven, ya cambia. Entonces por eso no es tan grave. Solo es una cuestión de visualización. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, con el otro párpado, perdón, así, y era una cosa como así. Entonces, me pasa lo mismo, que visualmente se ve mal. Normalmente yo trabajo con una vista siempre en render para ver todos esos pequeños problemas, entre comillas, porque tampoco es que sea problema. Pero sí que es verdad que molesta visualmente. Todo cuando no tienes una máquina, un ordenador muy potente, puede ser un poco caótico. ¿No ven? Ahí está bien, pero el ojo es como más achinado. Así, más así. Hacerlo bajar un poquito porque me parece que no le vemos casi el blanco del ojo. Los ojos muy grandes, las pupilas. Bien, el dibujo en el Photoshop estaba muy bien, pero a la hora de la verdad no es tan bonito. Casi no le vemos el ojo. Y aquí se ve todavía la máscara. Ya desapareció. Y vamos a añadirle un punto también. Aquí no sé por qué lo he hecho diferente. Entonces le añado aquí el color piel, esquina, normal. Sí, no, hice un color ahí. No, color piel. Gracias. Bien, queda mejor. Y ahora ya está como resultado final. Voy a mirar las otras partes. El cinturón ya habíamos hecho. Entonces, yo creo que ya está. Voy a ponerlo aquí en grande. Y yo creo que nuestro personaje lo hacemos en modo render. Sí, nos faltan las mangas. No, las mangas no son así. Vamos a verlo. Poco curvas. Encima habíamos dicho que lo haríamos después. Nos vemos, solo tiene curva aquí. Entonces, hacemos aquí. Poco así. Voilà. Y si miramos. Aquí hacemos lo mismo.
¿Ven? Ya tenemos la manga un poco más real. Entonces, ahora sí, parece más al del dibujo. Entonces, así ya tendríamos nuestro rig. Selecciono para que vean todos los deformes, con todos sus deformes y ya colocado como debería de ir. Entonces, cuando hemos hecho esta fase, entonces seleccionamos todo el rig, salimos fuera aquí y en la timeline venimos o cerramos el grupo y hacemos un keyframe porque ya hemos deformado un poco para obtener la imagen original. Y así ya tiene todo la clave para en el frame adecuado del dibujo. Así podemos volver a él si tenemos, si necesitamos, etcétera. Entonces, ahora estamos aquí. Les voy a enseñar cómo hacer la gorra, pero como si fuera un objeto extra, no como parte del personaje. Así aprendemos también a hacer props, se llaman en las producciones, pero son objetos extra. Entonces vamos a hacerle la gorra como si fuera un objeto extra.